Bueno, buenas noches. Pues entonces hoy vamos a empezar una serie de tres conferencias sobre profecías cristianizadas. Evidentemente se trata de profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que han sido o que fueron leídas de una manera cristiana. Esto quiere decir que los judíos pues no las leen como las leen los cristianos, ¿verdad? Los cristianos adaptaron aquellas profecías para sus intereses cristianos. Entonces vamos a dedicar tres conferencias. Eh, la de hoy es sobre dos textos de Isaías, ¿verdad? Eh, que ya les anuncié sobre la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y sobre el siervo sufriente, cuya sangre pues borra los pecados. La próxima semana serán dos profecías también, una de Jeremías y una de Ezequiel sobre la nueva alianza. Y la tercera semana, buenas noches, Felipe, y la tercera semana, de hoy en 15 van a ser dos profecías de Daniel, uno sobre el Hijo del Hombre y la otra sobre la resurrección. Este, aunque el de la Claro. Buenas resurrección, noches. Miguel, buenas noches. Aunque la profecía o el texto donde habla Daniel de la resurrección eh, fue aceptada por muchos judíos. No es una profecía propiamente cristianizada. Bueno, entonces vamos a empezar con la de ahora, que son dos profecías que se asumen en el Nuevo Testamento y que tienen su importancia, ¿verdad? Una más que otra. Eh, Y ya he hablado en otras conferencias y cursos sobre estos dos textos de Isaías. Uno es del primer Isaías, en el capítulo 7, y otro es del Deutero Isaías, en el capítulo 52. Pero vamos abordando el asunto, ¿verdad? El primer texto o la primera profecía está en Isaías 7. Les voy a compartir eh, un mapa, que parece un poco raro, pero es un mapa, lo que les quiero mostrar, y es la tierra de Palestina en tiempos del imperio asirio. Estamos en el 725 por ahí antes de Cristo, ¿verdad? El imperio hegemónico es el imperio asirio, que corresponde a lo que actualmente sería Irán, perdón, Irak y algo de Siria, en el noreste de la tierra de Palestina. ¿Y por qué les pongo este mapita? Porque ahí está indicado, ¿verdad? Con rojo la ruta que siguió el rey de, a- el rey de Asiria para conquistar Samaria, ¿verdad? Samaria, que era la capital del del reino de Israel. Como ven, como recuerdan, Israel estaba dividido, en el sur estaba Judá, en Ujú. el centro y en el norte estaba lo que se llamó Israel, ¿verdad? En torno al lago de Galilea y bueno, todo el norte de Palestina, algo de Transjordania. Eso era el reino de Israel, ¿verdad? En Aram es lo que actualmente, bueno, aquí está indicado como Siria, ¿verdad? Siria. Entonces el reino asirio, no hay que confundir con Siria, el reino asirio eh, eh, había, digamos, dominado, había conquistado toda esta zona. Toda esta zona era tributaria de los asirios, es decir, pagaban tributo a cambio de cierta protección, ¿no? De los asirios. Pues bien, el rey de Judá, ahorita vamos a ver su nombre y los detalles, pagaba su tributo, el rey de Israel pagaba su tributo y el rey de Siria pagaba su tributo a los asirios.
Pero el tributo era tan cruel, tan exigente, que el rey de Aram, el rey de Damasco o de Siria, se confabuló con el rey de Israel para negar el tributo y ofrecer un frente común en contra del imperio asirio. Y llamaron al rey de Judá para que fueran tres reinos muy pequeños, ¿verdad? Pero que se unieran los tres para poner un frente común contra los asirios, de modo que quedara toda su zona libre del, del tributo de los asirios. Y entonces invitaron al rey de Judá a esta Disculpa, coalición. Javier, ¿le podría Sí, subir un poco tu volumen? Porque está sí, lloviendo por acá y casi no escucho. así está mejor. ¿Subió un poco o no? ¿Subió el volumen? Miguel. Casi no te escucho. Mm, Está cayendo un aguacero por acá. Así está mejor. Así está mejor. Todavía no. A ver, voy a intentar apagar estos audífonos y a ver si con la voz directa en la computadora se oye mejor. ¿Ahora se oye mejor o se oye igual? Mejor, bastante mejor, gracias. Bueno, entonces así seguimos. Sí. Entonces, el rey de Judá tenía mucho miedo, ¿verdad? Y quería, digamos, unirse a la coalición anti-asirio. Y entonces en ese momento se presenta el profeta Isaías ante el rey de Judá y le dice, no, no hagas alianza con el rey de Israel y el rey de Siria en contra de los asirios, porque estos dos reinos que ahora tanto miedo te dan, Israel y Siria, van a desaparecer muy pronto, no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse al reino asirio. Y entonces esto es lo que se representa, es lo que pasa cuando Isaías, el profeta, se presenta ante el rey, dado que el rey está miedoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Me adelanto a la historia. El rey de Judá decide no integrarse a la coalición anti-asiria, pero escribe o manda mensajeros al rey de Asiria y delata al rey de Siria y al rey de Israel en sus pretensiones de una coalición anti-asiria. Entonces el rey de Asiria eh, defiende al rey de Judá. Vamos, tú, rey de Judá, me vas a seguir pagando el tributo. Entonces yo voy a someter al rey de Siria y al rey de Israel. Y dicho y hecho, el rey de Asiria tomó la ciudad capital de Siria, Damasco, el 732 antes de Cristo. Y luego tomó la capital de Israel, Samaria, el 721. ¿Verdad? Acá está en el mapa, acá al norte está Damasco y Samaria está aquí en el centro, ¿verdad? La capital de Israel. El 721. La devastación fue completa porque el rey de Asiria se llevó deportados a los israelitas a Nínive y a otros lugares allá en Asiria y trajo otros pobladores de otras provincias a Israel. De manera que los israelitas no pudieron, los que se quedaron, no pudieron rehacer su cultura, sus sacrificios, su religión, su culto, porque habían sido invadidos
por otros residentes de otras naciones y la flor innata de sus habitantes había sido desterrada a Nínive y otras ciudades. Esto significó el fin del reino de Israel. De manera que la estrategia sugerida por Isaías al rey de Judá tenía mucho trasfondo geopolítico, diríamos ahora, porque Isaías calculó que no podía hacer nada este grupo de tres reyes coaligados contra los asirios, no podían hacer nada contra los asirios, no lo iban a detener, ¿verdad? Y esa decisión salvó a- al reino de Judá de su extinción, porque el reino de Israel fue prácticamente extinto, ¿sí? Ya lo que sucedió después con el reino de Israel es, vamos, es una reconquista. Cuando Judá pudo internarse en la tierra de Israel, lo hizo para reconstruir la fe, el culto y la cultura israelita en un Israel que había sido devastado. Bueno, este es el contexto histórico. Ahora vamos al texto, ¿verdad? Eh, el texto es Isaías 7, ¿verdad? Eh, que habla precisamente de este contexto histórico que ahora que les acabo de enmarcar. En los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, el rey es Acaz, ¿verdad? Es el rey de Judá, ¿verdad? Subieron Resín, rey de Aram, ¿verdad? O de Damasco, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel. Son dos reyes, Resín, rey de Aram, y Pekah, rey de Israel, ¿verdad? Contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla, ¿verdad? Porque vinieron a conquistarla primero para poner un rey ad hoc, ¿verdad? Que se uniera a la coalición anti-asiria. En la casa de David se supo, Aram se alió con Efraín. Efraín es un sinónimo de Israel, ¿verdad? Del reino de Israel, porque era una de las tribus. Aram se alió con Efraín, se estremeció su corazón, el corazón del rey, junto con el corazón del pueblo, como los árboles del bosque con el viento. El Señor dijo a Isaías, ya ve, pues dice a Isaías, ve con tu hijo Sear Yashub a encontrarte con Acaz, con el rey, al extremo del acueducto del estanque superior, al camino del campo del lavadero, y le dirás, ten cuidado, pero con calma. Es una indicación un poco contradictoria. Ten cuidado, pero con calma. No temas y que tu corazón no se amedrente ante esos dos rescoldos de tizones humeantes. O sea, ¿cuáles son esos dos rescoldos de tizones humeantes? Pues el rey de Israel, Pekah, y el rey de Aram, Sin. No les temas y no tiemblas ante ellos, ¿verdad? Porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías han tramado contra ti un mal. Estos dos reinos han tratado contra ti un mal. Han dicho, subamos contra Judá, aterroricémosla, abramos brecha en él y pongamos como rey en ella al hijo de Tabel. O sea, no, ellos no querían destruir Judá, querían poner un rey que fuera de sus mismas tendencias, que accediera a hacer la coalición ante Asiria. Así dice el Señor, esa es la palabra de Dios a Isaías. No se cumplirá ni sucederá. Pues la cabeza de Aram es Damasco, la capital, y la cabeza de Damasco es Resín, el rey. Y dentro de 65 años, Efraín dejará de ser pueblo. Es una profecía rara. No te preocupes por Efraín, o sea, por Israel, porque dentro de 65 años dejará de ser pueblo. Pues entonces habría que preocuparse, ¿no? Porque faltaría mucho para su exterminio como pueblo. Pero resulta que esos 65 años, pues parece una cantidad mal escrita, ¿verdad? Un error.
podríamos pensar 6 años en vez de 65. Pero bueno, el texto dice 65 años. La cabeza de Efraín es Samaria, o sea, la capital. Y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, o sea, Pekah. Si no creen, no estarán firmes. Esto es el mensaje de Dios a Isaías. Dile al rey que si no cree, no quedarán firmes, no quedarán de pie. Y luego viene propiamente el texto. Volvió Yahvé a hablar a Acaz y le dijo, ahora Dios le habla a Acaz y le dice, pide para ti un signo del Señor, tu Dios, de lo profundo del Sheol o lo más alto. Dios le ofrece un signo. Acaz, el rey, dijo, no pediré, no tentaré al Señor Dios. Se presenta como muy piadoso y dice, no, no necesito un signo de Dios. Y entonces Dios le dice directamente al rey, escucha bien, casa de David. ¿Por qué casa de David? Pues porque era el rey, descendiente de la genealogía de David. ¿Acaso es poco que ustedes cansen a los hombres que cansan también a mi Dios? El Señor les va a dar una señal. Está hablando Dios al rey. El Señor les va a dar una señal. La doncella está embarazada y da a luz un hijo y le llamará Dios con nosotros. La doncella está embarazada, es la traducción. La palabra doncella, alma en hebreo, lo puedo agrandar un poco. Alma en hebreo es la traducción correcta. Doncella no quiere decir virgen, o sea, no se trata de que es una virgen que está embarazada y ahí es un gran milagro. No, es una muchacha joven, es lo que quiere decir la palabra alma. Está embarazada y da a luz un hijo y lo llamará Dios con nosotros, Immanuel, Immanuel, con nosotros Dios. Esa es la señal. La mujer está embarazada y va a dar a luz un hijo, le pondrá por nombre Emanuel. Comerá manteca y miel hasta que sepa rechazar el mal y elegir el bien. Bueno, esta va a ser el alimento del niño, o sea, una comida fina, hasta que sepa rechazar el mal y elegir el bien. La pregunta sería aquí, ¿cuándo un niño aprende a rechazar el mal y elegir el bien? Vamos, eso es una pregunta, pero yo la respondo por la premura de la conferencia. Un niño, digamos que a los 6 años, ya puede decir esto no lo hago porque está mal y esto sí lo hago porque está bien. Antes, pues, dependiendo del asunto de que se trate, es más complicado. Pero vamos, digamos que a los 6 años ya un niño puede rechazar lo bueno y elegir lo malo. Entonces, hasta que sepa rechazar el bien y elegir el bien, podríamos traducirlo como hasta que cumpla 6 años. Entonces, la muchacha está embarazada, es lo que dice. Está embarazada y va a dar a luz un hijo que se llamará Dios con nosotros. Y hasta que el niño sepa distinguir lo bueno y lo malo, digamos 6 años, más 9 meses de embarazo, pongamos de aquí a 7 años. Eso es la temporalidad de la profecía. La doncella está embarazada, va a dar a luz un hijo y hasta cuando sepa el niño elegir lo bueno y rechazar lo malo, es decir, de aquí a 7 años, antes de que el muchacho sepa rechazar el mal y elegir el bien, será abandonada la tierra ante cuyos dos reyes temes. Ahí está, esa es la profecía. La tierra que tanto te da miedo de estos dos reinos, sea Siria e Israel, no va a durar más de 7 años. Es decir, son dos reinos en decadencia. ¿Por qué no más de 7 años? Una muchacha está embarazada, va a dar a luz un hijo, y antes de que el niño sepa elegir lo malo, estos dos reinos habrán desaparecido. Esa es la profecía, ¿verdad? Ese es el contexto de la profecía. ¿Mm? Hará volver el Señor sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales no volvieron desde el día en que se separó Efraín de Judá, rey de Azor. Esa es la profecía del Emmanuel, del Dios con nosotros. Y ese es su contexto. Entonces, claro que el rey entendió de qué se trataba. Una muchacha está embarazada, va a dar a luz un hijo, y antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, esas dos naciones que tanto miedo te dan habrán desaparecido.
Entonces, ¿por qué haces alianza con ellas? No hagas alianza. Más bien, sigue pagando el tributo a los asirios y mándales un chat, un correo electrónico a los asirios diciéndoles auxilio, señores, yo pago y seguiré pagando mis tributos, pero estos dos señores del norte quieren que me una en una coalición contra ustedes. Y entonces el rey de Asiria reaccionó positivamente a esa petición que le hizo el rey de Judá. Bueno, ese es el contexto de esa, así nace esta profecía. Desde luego que para un israelita de la tierra de Judá, en el tiempo en que escuchó a Dios, el rey, pues el mensaje era muy claro: no hagas alianza con esos dos reyes, porque esos dos pueblos que ahora te ofrecen la coalición van a desaparecer. No tienen ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de triunfar contra los asirios. Ahí está. Esa es la famosa profecía del Emanuel. Immanuel, que quiere decir, Immanuel, quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? O con nosotros Dios. Bueno, ahí quedó la profecía, ¿verdad? Se cumplió porque el 732 les decía, cayó Damasco en manos del rey de Asiria y el 721 cayó Samaria en manos del mismo rey. Se acabaron esos dos reinos que tanto miedo le daban al rey Acaz de Judá. Bueno, esta profecía fue tomada por el Nuevo Testamento. Bueno, quiero leerles aquí la traducción griega. Dice, por eso el Señor Dios, aquí se lo puse en griego y en hebreo, por eso el Señor Dios les va a dar una señal. La Virgen concibe y dará a luz un hijo y lo llamarás Emanuel. Sí, aquí dice la Virgen, Geparcenos, mientras que el hebreo dice la doncella. Sí, la traducción la Virgen sí traduce a Geparcenos, eh, pero no necesariamente Parceno significa virgen, no necesariamente. Pero es posible que el autor, el traductor del hebreo al griego, que es un judío antes de Cristo, esté pensando en una virgen. Sí, es posible. Y en su traducción hay un milagro, cosa que no sucede en el hebreo. No es que una virgen concibe en el hebreo y que va a dar a luz un hijo, porque ahí estaría el famoso milagro y la gran señal, sería esa, la que una virgen concibiera, pero no es la idea del hebreo. Ya dije cuál es la idea del texto hebreo. Es que en 5, 6, 7 años esos dos pueblos van a desaparecer y no tienes por qué preocuparte de ellos, no hagas alianza con ellos. Pero, digamos, 200, 300, 400 años después, cuando esta profecía se traduce al griego, traducen Geparcenos, que podría entenderse como virgen. Y entonces el milagro o la profecía ya cambia de sentido. Ya no es que a los 7 años aquellos dos pueblos van a desaparecer, sino que una virgen concibe. Vaya usted a saber qué estaban pensando los traductores griegos, pero hay que tener claro que la palabra Geparcenos no necesariamente implica una muchacha virgen, es decir, una virgen que concibe, no necesariamente. Y ahí viene pues el nombre Emmanuel, está grecisado, helenizado, Emmanuel, que es en hebreo es Immanuel, es nada más una transliteración, y que traducido significa Dios con nosotros. Bueno, ¿qué pasó con esta profecía en el cristianismo? Ustedes podrían pensar que es una profecía que se citó mucho en la época cristiana, en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Pues no, no. De hecho, solamente se cita una vez esta profecía en el Nuevo Testamento, y es en el Evangelio de Mateo, al inicio, ¿verdad? Cuando habla de la concepción virginal de Jesús, Mateo habla de esta cita, o sea, cita esta profecía, ¿verdad? Del modo griego, de la traducción griega, y dice que la Virgen concebirá, y está hablando precisamente de la concepción virginal de Jesús en María. Entonces, para Mateo, el contexto histórico de la profecía
desapareció aquello de los 6 años o 7 años que van a desaparecer los dos grandes pueblos que le dan miedo al rey de Judá. Se pierde eso y se concentra nada más en la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero solamente la tiene una vez la cita San Mateo. Solamente, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Pablo en todas sus cartas, ni Pedro en su carta, ni Judas, ni Santiago, ni Juan en sus cartas, ni Lucas en los Hechos, ni el Apocalipsis de Juanito, hablan de esta profecía. No, solamente Mateo. Y eso en el capítulo 1, para hablar de la virginidad de María. Para él es muy importante, pues, que la profecía significa algo diferente de lo que significaba en el texto del Antiguo Testamento hebreo. El milagro está en la concepción virginal, ¿verdad? Y luego alude a esta profecía el mismo Mateo al final del Evangelio. Fíjense que para Mateo es muy importante esta profecía, porque la pone al principio citada, pero al final dice Jesús a sus discípulos, ya cuando está resucitado y se va, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero yo estaré con ustedes hace eco de Dios con nosotros. Dios con nosotros, yo con ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él, Jesús, es el Immanuel. ¿Verdad? Según el mismo Mateo, al principio, dice, para que se cumpliera la profecía, la Virgen concebirá, y le pondrá por nombre Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto lo pone Mateo en el capítulo 1. Y en el último capítulo, en el 28, dice Jesús a sus discípulos, yo estaré con ustedes. De manera que, digamos que esta profecía del Immanuel hace sándwich con todo el Evangelio de Mateo. Eso se llama inclusión. Pone una afirmación al principio y la misma, con diferentes palabras, al final. Entonces es una profecía muy importante para Mateo, a pesar de que no la vuelve a decir en los capítulos centrales. Y ningún otro autor del Nuevo Testamento cita esta profecía. Bueno, ahí tienen la primera profecía cristianizada, ¿verdad? Que está muy claro que el cristianismo sacó de contexto la profecía y la centró en la concepción virginal de María. Mientras en el Antiguo Testamento, pues ya vimos de qué se trata. Bueno, esta es la primera profecía de que quiero hablar. La segunda profecía es también de Isaías, pero no es del primer Isaías. Esto es unos 200 años después. A ver, déjenme estar seguro de lo que estoy diciendo. Sí, unos 200 años después, más o menos, ¿verdad? Es lo que en el libro que se llama también Isaías, pero nosotros sabemos que es un autor que no se llamaba Isaías, sino que su libro fue pegado al del primer Isaías y se le dio el mismo nombre, Isaías. Pero ahora lo llamamos más bien Deutero Isaías, que quiere decir el segundo Isaías. Estamos en el año 540 antes de Cristo. 540. El otro era 735 por ahí, porque después vino la toma de Damasco, el 732. Podría ser el 735. Este es el 540 antes de Cristo. Este es un texto que eh, habla del sacrificio de una persona, ¿verdad? Una persona que entrega su vida como rescate, como víctima supletoria de sus paisanos, ¿verdad? Eh, Ahorita lo vamos a leer. Es un texto muy, muy utilizado en el Nuevo Testamento. Contrariamente a la profecía de Emanuel, este texto se utiliza decenas de veces en el Nuevo Testamento, decenas, que es citado y otras tantas o más es aludido. Lo vamos a leer, ¿verdad? Ya, ustedes ya lo conocen, pero tenemos que hacer algunos comentarios. Mi siervo, está hablando Dios a Isaías, al deutero Isaías, mi siervo,
mi siervo. Esa es la persona, ¿verdad? Por eso se llama el siervo de Yahvé o cántico del siervo. Mi siervo prosperará, será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Como la multitud se asombró de ti, tan desfigurado tenía el semblante y su apariencia no era humana, así muchas naciones se asombrarán de él, del siervo, de mi siervo, ¿verdad? Y los reyes cerrarán la boca, pues verán lo que no les había sido contado y entenderán lo que no habían escuchado, ¿verdad? Y comprenderán lo que no, perdón. ¿Quién creyó a nuestra noticia? ¿A quién se le reveló el brazo de Yahvé? Y entonces ya viene la descripción del siervo. Aquí empieza, ¿no? En el capítulo 53, versículo 2, empieza la descripción. Surgió como brote ante él, de Dios, como raíz de tierra seca, sin hermosura ni esplendor. Despreciado y desechado de los humanos, varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Como ante quien se esconde el rostro, despreciado, no le hicimos caso. Es un pobre hombre, una persona que le tocó la de malas, le tocó sufrir. En verdad que Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros sufrimientos, y nosotros lo consideramos golpeado, herido y humillado por Dios. Bueno, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos. Y esto quiere decir que por nuestros problemas o por nuestra culpa, Él sufrió mucho, esa persona, mi siervo. Aquí nos está diciendo que esto lo hiciera él, el siervo, por voluntad de Dios, ni siquiera por voluntad propia, ¿verdad? Se trata de una persona que fue castigada por la culpa del pueblo, vamos a decirlo así, por la culpa de los demás. Eh, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Nosotros nos portamos mal, pero a él fue el que pagó el pato, digamos así. Por nuestra paz cayó el castigo sobre él y por sus llagas fuimos curados. Noten que estoy haciendo una lectura literal. Claro, lo que pasa normalmente es que esta lectura se hace teológica. Ya estamos hablando de Jesús que fue y que murió por nuestros pecados y que derramó su sangre y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Sí, pero el texto no está hablando de eso. Está hablando de una persona, ¿verdad? Que sufre por la culpa del pueblo, ¿verdad? Y que en cierta forma su sufrimiento es vicario, es decir, fue castigado en nombre del pueblo. Podríamos pensar en un rey y es posible que se refiera a un rey este texto. Un rey que viene, el rey, por ejemplo, el rey de Asiria, o en este caso el rey de Babilonia, viene y lo castiga, se lo lleva preso y se venga en él, ¿verdad? Y entonces aquí estaría la imagen. Por él cargó nuestras culpas, por nuestras culpas él fue castigado, etcétera, y fue sangrado. Pero la imagen es más bien de una persona que sufrió en lugar del pueblo por culpa del pueblo. Eh, bueno, sigo el texto, pero todos nosotros erramos como ovejas, cada quien tomó su camino, pero Yahvé descargó en él todos nuestros pecados. ¿Mm? Estaba angustiado y afligido, pero no abrió su boca, como cordero llevado al sacrificio, como la oveja muda ante los que lo trasquilan, no abrió la boca. Es una persona que sufrió, digamos, heroicamente, estoicamente. Fue arrestado con violencia y juicio. ¿Quién de sus contemporáneos se inquietó? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la transgresión de mi pueblo. Su sepultura se puso entre los malvados, su tumba con el rico, aunque no hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Pero Yahvé quiso quebrantarlo y hacerlo padecer. Si tú ofreces su vida en sacrificio de reparación, verá posteridad, alargará sus días y lo que Yahvé quiera se logrará por su mano. Es decir, hay alguna esperanza de que esta persona pues siga viva. De hecho, no se ha dicho que esté muerto, que haya muerto, ¿verdad? Fue quebrantado, sufrió por el pueblo, pero verá posteridad, alargará sus días, etcétera.
Verá por la aflicción de su alma, se saciará por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos y cargará sus pecados. Por eso le daré parte entre multitudes y compartirá el botín con los fuertes, porque ofreció su alma a la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con los pecados de muchos y se interpuso por los transgresores. ¿Sí? Él ofreció su vida, pero no fue necesario que muriera, ¿verdad? Es lo que está diciendo, porque va a tener futuro. En ese tiempo no había fe en la resurrección. La fe en la resurrección es de 3 siglos más adelante, ¿no? Eh, o 4 siglos más adelante. Aquí no está hablando de que porque se ofreció va a resucitar. No, 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 no. Es que no murió. Ofreció su vida, pero no murió y por eso va a volver a, a tener posteridad, etcétera. Aquí termina el texto. Quiero subrayar que, quiero subrayar que el texto en sí mismo no habla de un sacrificio eh, ritual, supletorio de los pecados de los seres humanos. Me explico. En el Antiguo Testamento había muchos ritos de sangre para el perdón de los pecados, pero se derramaba sangre de animalitos, ¿verdad? Ya fuera mayor o menor. El caso es que se derramaba sangre, se ofrecía la sangre para obtener de Dios el perdón. Perdón. Este es el único texto, 540 años antes de Cristo, este es el único texto en que se puede pensar que en vez de la sangre de un animal, se entrega la sangre de un ser humano. Se podría pensar eso, y de hecho así lo interpretaron los cristianos, pero el texto en sí mismo no habla de eso. El texto no habla de un sacrificio ritual vicario en la que un ser humano derrama su sangre como antes se derramaba la de los animalitos. No, habla de una persona que le fue mal, que sufrió por culpa del pueblo, tal vez como representante del pueblo, podría ser un rey, y que la pasó muy mal, pero que ofreció su vida, digamos, con resignación y que por eso va a ser grande y alargará su vida. De hecho, me parece a mí, de esto no estoy seguro, pero a mí me parece que los autores ahora están considerando que este siervo del que está hablando Isaías 52:13 a 53:12 es el rey Joaquín, el rey que deportó Nabucodonosor en el 580, el 598, deportó a Babilonia, el rey de Judá que deportó a Babilonia. Y él estuvo preso muchos años en Babilonia. Parece que después logró salir, ¿verdad? No se habla de su muerte, pero el rey de Babilonia le tuvo muchas consideraciones y parece que después lo sacó de la prisión. Y entonces viene este cántico del siervo que parece que se adapta a este rey, porque es un rey que fue deportado como era representante, cabeza del pueblo de Judá, fue llevado prisionero a Babilonia. Y después, por azares del destino, no se dice por qué, logró obtener gracia ante el rey y el rey lo sacó de la prisión. El hijo del rey que lo había deportado lo sacó de la prisión. Y después ya no sabemos nada de él. Entonces parece que los autores, yo creo que en general ahora andan pensando que se trata de él. Mm, eh, de hecho, nunca se vuelve a hablar estamos en el 540 antes de Cristo. Del 540 hasta la época de Cristo no se habla en el Antiguo Testamento de un sacrificio de un ser humano para obtener el perdón de los pecados. ¿Ven? Es decir, los israelitas no interpretaron este texto en el sentido de la muerte sacrificial de un ser humano para obtener el perdón de los pecados de la comunidad. No lo interpretaron así. No tenemos textos en ese sentido. Esto es muy extraño. Si ese hubiera sido el sentido del texto,
Es muy extraño que nunca nadie lo haya tomado en ese sentido. Lo tomaron más bien como lo estoy diciendo. O un personaje que no conocemos, etcétera, pero no lo tomaron como un sacrificio vicario, litúrgico, ceremonial, ritual, en el que un ser humano muera para obtener el pecado de los demás. Esto no se dio nunca en el Antiguo Testamento. Bueno, esa profecía sí se tomó decenas y decenas, a lo mejor centenas de veces en el Nuevo Testamento. Sí, sí. Todos los autores del Nuevo Testamento, creo que con la excepción de Judas, todos los demás autores del Nuevo Testamento hablan de la muerte vicaria, sacrificial de Jesucristo, por cuya sangre se obtiene el perdón de los pecados. Todos lo dicen y muchas veces, mientras más grande es el libro, más veces se dice esto. Aquí ya he tratado el problema yo en múltiples conferencias y cursos. No lo voy a abordar ahora, simplemente voy a resumir muy rápido. En la predicación de Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo sobre Dios, sobre su Padre? Es que era un Padre bueno, bondadoso, amoroso, perdonador, con un amor infinito, sin fines, incondicional, sin condiciones hacia todos sus hijos, pecadores y no pecadores. Es un Dios al que se le puede ver la cara como a un padre. Este, bueno, eh, ese es el mensaje de Jesucristo. Y es definitivamente contradictorio con la imagen de un Dios que no quiere perdonar a sus hijos por nada del mundo, que los tiene condenados a la chamusquina eterna, a menos que su hijo derrame hasta la última gota de sangre y satisfaga así, digamos, la sed de venganza, ¿no? De reparación que tiene Dios. Son dos concepciones de Dios completamente diferentes. La del perdonador gratuito, amoroso, incondicional, y la del Dios iracundo que necesita la sangre de su propio Hijo para moverse a compasión a sí mismo, para decidirse a perdonar los pecados de la comunidad. Como ven, son dos concepciones muy diferentes. Y esto viene a colación porque entonces, Javier, ¿cómo es posible que tú digas que Dios este, no exigía la sangre de su Hijo para perdonar los pecados de la humanidad? Si eso lo dicen todos los autores, casi todos los autores del Nuevo Testamento. Bueno, aquí tendríamos que hacer un balance. Los autores del Nuevo Testamento también dicen que Jesús predicó a un Dios completamente amoroso e incondicional. Entonces tenemos dos concepciones de Dios opuestas, ¿verdad? Muy diferentes. ¿Cuál es la que predicó Jesús? Bueno, es muy fácil. Jesús predicó algo novedoso, un Dios amoroso, incondicional, y por eso lo mataron, porque ese mensaje no les gustaba, especialmente a las autoridades del templo, por obvias razones, ¿verdad? Eh, y así nos podemos explicar digamos, la muerte de Jesús, porque no les convenía a las grandes autoridades ese mensaje de un amor incondicional de Dios. Pero eso es lo novedoso, eso es lo propio de Jesús. Y en la otra explicación tiene su sentido, tiene su explicación, valga la redundancia, en la experiencia que tuvieron los apóstoles. Es decir, cuando vieron a su maestro muerto en la cruz, derrotado, se acabó el movimiento que él había empezado, este, pues tenía dos opciones: o ya lo mataron y ya se acabó todo, como dijeron los discípulos que iban a Emaús, pues nosotros pensamos que este sí, pero ya lo mataron y ya se acabó todo. O bien eh, interpretar la muerte de Jesús como el cumplimiento de la profecía de Isaías.
Ahí está el asunto. Entonces, ¿cuál era la ventaja de interpretar la muerte de Jesús bajo la perspectiva de esta profecía de Isaías? Pues que entonces se cumplía esa profecía del Antiguo Testamento, pero ahora sí simbolizando el sacrificio de un ser humano cuya sangre obtiene de Dios el perdón de los pecados. Entonces, los primeros cristianos dijeron, es que él murió así, no porque haya fracasado, sino porque ahí realizó esta profecía de Isaías. Y entonces así, digamos, los primeros cristianos se explicaron y explicaron a los demás el sentido teológico de la muerte de Jesús. Ah, es que Jesús murió en la cruz porque el Padre lo mandó para que se sacrificara por nosotros, para que el Padre se moviera a sí mismo a compasión y se decidiera perdonar los pecados de la humanidad. Como anillo al dedo viene la explicación. ¿Ven? Aquí el problema está en que la profecía de Isaías en sí misma no habla de un sacrificio ritual, vicario de un ser humano para obtener el perdón de los pecados de los demás. No lo dice, aunque hay textos que se acercan a ello, pero son textos que se pueden interpretar tranquilamente como de una persona que le tocó sufrir, etcétera, como ya lo expliqué. Y entonces, digamos que se hace un poco de violencia al texto, hecho de violencia, cuando se le interpreta como una muerte sacrificial vicaria, ¿verdad? Pero esta explicación era necesaria por dos motivos. El primero era porque la muerte de Jesús en la cruz era un fracaso de su misión, aparentemente por lo menos. Y entonces, este dolor, sentimiento de fracaso tenía que retrovertirse, tenía que cambiarse, ¿verdad? Explicarse. Y entonces viene el recurso a la profecía. Es que esto sucedió para que se cumpliera aquella profecía. Entonces, de esa manera, los autores del Nuevo Testamento, digamos, le salvan la cara a Jesús, en el sentido de que, pues es que se cumplió la profecía. Pero no cayeron en la cuenta de la gran contradicción. Jesús habló de un Dios perdonador, amoroso, gratuito, incondicional, del que se puede abusar. Porque díganme si el hijo menor de aquel papá, el hijo pródigo, díganme si no abusó del amor de su padre. Cuando calculó, yo me tengo hambre y cuántos trabajadores de mi padre, voy a ir a mi casa y le diré, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero trátame como uno de tus siervos, dame trabajo, papá. Está abusando claramente del amor de su padre. Y dicho y hecho, cuando el papá lo vio venir, no le preguntó con qué intenciones venía. Fue, lo abrazó, lo besó, y no hicieron falta palabras, ni de perdón, ni de nada, porque la actitud del Padre fue de un amor absoluto. Ese es el Dios que presenta Jesús. Pero ahora no, ahora resulta que Dios exige la muerte, y no la muerte de seres humanos, la muerte de su Hijo en la cruz para Él mismo decidirse a perdonar los pecados, ¿no? Como ven, es una contradicción que yo no me cansaré pero los autores del Nuevo Testamento o no vieron, o no equilibraron, no valoraron esa contradicción y presentan las dos cosas. Este librito, este librito habla de eso. Y por eso me condenaron a sufrir por la verdad, por el pueblo. Lo escribí yo Estudio. y habla de eso. Es un estudio sistemático pues, de esta profecía. Pero ahí tienen lo que pasó. Para todos los autores del Nuevo Testamento está clarísimo, todos los autores, excepto Judas, dicen que Jesús murió para con su sangre obtener el perdón de los pecados.
no se puede negar, es una realidad omnipresente en el Nuevo Testamento. También es una realidad, no omnipresente, pero una realidad eh, presente, por lo menos en los evangelios, que el Dios que predica Jesús es un Dios absolutamente bondadoso, perdonador, amador de sus hijos. Y entonces ahí tienen dos realidades. Yo insisto, eh, no es cuál de las dos concepciones de Dios me conviene más. No, no se trata de eso. Se trata de cómo explico una, el Dios amoroso y perdonador, pues la experiencia de Jesús y es el centro del mensaje de Jesús, el Dios perdonador. ¿Y cómo explico la otra? Pues porque la comunidad tenía necesidad de explicarse y de explicar el sentido de la muerte de Jesús. Y se agarraron de esta profecía de Isaías, ¿verdad? Es decir, para explicar algo completamente novedoso, nuevo, inusitado, inaudito, que es Jesús, recurrieron a una profecía de 540 años antes. Y entonces, si ustedes me dicen, no, Javier, el Nuevo Testamento dice que Jesús murió porque Dios lo envió a morir y a derramar su sangre por nuestros pecados, esa es la neta del planeta, esa es la verdad, ese es el cristianismo y con eso me quedo. También es tu vida, es tu cristianismo, pero tienes que saber que hay otras maneras de entender la muerte de Jesús. Jesús murió porque lo mataron. Ay, qué tontería, ¿no? Murió porque lo mataron. Y lo mataron porque no les convenía el mensaje que traía. Y el mensaje que traía era básicamente, Dios ama a los seres humanos gratuita, infinita e incondicionalmente. Ese era su mensaje, claro. Bueno, allá, eh, ya ustedes Te con queda. cuál mensaje se quedan, pero aquí tienen dos profecías del Antiguo Testamento cristianizadas. Es decir, a la hora de cristianizarlas, tanto la Virgen concebirá como esta, se les da una interpretación que no tenían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso digo, son cristianizadas. Al cristianismo le cayó muy bien estas profecías. La de la Virgen concebirá a Mateo, pero después de Mateo, pues prácticamente todos los teólogos abundan sobre esa profecía, ¿verdad? Es muy utilizada. Y la otra profecía pues eso está en el centro de la Eucaristía y está en el centro de la teología cristiana, protestante, ortodoxa y evangélica. El centro de la teología cristiana está en la muerte redentora de Jesús. Quitemos la muerte redentora de Jesús y ¡pum! Casi todo el cristianismo se viene abajo. Y no debería ser así. Quitamos la muerte redentora y nos quedamos con un Dios amoroso, generoso, con el mensaje de Jesús propiamente tal. Bueno, ¿qué les parece? Dos profecías. Fíjese, profesor, que ahorita que lo escucho, ese es algo que a mí también siempre digo, pero ¿por qué? O sea, por qué esa muerte? ¿Por qué tan dolorosa? ¿Por qué con tanta violencia? O sea, es algo que no me cabe, que es pues parte de lo que nos está usted hablando. Pues sí, efectivamente, en el Antiguo Testamento, cuando escuchaban a Isaías, no sabían si se refería al pueblo, si se refería a una persona, si se refería a un profeta, no sabían de quién estaba hablando. Es lo que usted nos está diciendo, como que la tomaron y la metieron a fuerza, ¿no? Les venía, les venía como anillo al dedo por esa desesperación. O sea, yo imagino la comunidad cristiana inicial que vio la muerte de Jesús, pues como los discípulos de Maús, como lo dice Lucas, que ya iban a su casa diciendo, no, pues todos desilusionados. Nosotros pensamos que este sí, pero ya se acabó y lo mataron.
Mm. Y entonces necesitaban una manera de sobreponerse a la derrota de la cruz, ¿verdad? Claro, independientemente de la resurrección, ¿verdad? Pero la resurrección, pues era para los que creían, ¿no? Ya no era el Jesús que habíamos visto y todo eso, es para los que lo vieron resucitado y creyeron en él, ¿no? Sí, Felipe, Sí, doctor, dos preguntotas. La primera de ellas es, ¿esa colección cuál es la que tiene usted? Y segundo, cuál es el texto que mostró? No lo logré ver bien y no lo escuché tampoco bien. Que guardó usted inmediatamente el texto, el que tiene a su espalda. como ven hay muchos, y me dicen, Javier, regálame uno, te lo regalo, no es que vengas por él. Se llama Las enseñanzas de Jesús. No, pues perfectísimo, le tomo la palabra. No se diga Sí, más. Yo se llama también, Muchísimas profesor. gracias. Las enseñanzas de Jesús. Es una colección de 3 libritos, nada más Ajá, escritos. El primero se llama Las enseñanzas de Jesús número 1, que Dios nos ama. Es la enseñanza básica y fundamental de Jesús, que Dios nos ama. Y ese es el tomo 2, que Jesús no es nuestro redentor. Entonces ya saben por qué me han quemado en leña verde en casi todas las iglesias protestantes, católicas, ortodoxas y evangélicas y Esas, amigas esas, por... perdón, ¿esas se editaron por la Ibero? No, No, usted esas las personalmente. saqué yo, las saqué Ok, yo. Este, entonces, sí hay muchos, sí, hasta dos, es más, dos les regalo a cada quien, al que venga por su librito. Porque muchas ahí gracias. me han quedado ahí, porque por obvias ¿A razones, dónde hay que ir por el libro? por obvias razones no se vende. O sea, me han dicho sacerdotes, ¿cómo quieres que venda esto? Pastores, ¿no? ¿Cómo quieres que venda esto? O sea, Herejía, te dicen, eres un hereje, dice. sí, sí, yo con un jesuita le dije, a ver, ¿no te gusta lo que digo? Dime qué está mal, qué traduje mal, qué interpreté mal. Me comprometo a corregir dónde me equivoqué o dónde hice una interpretación mala o torcida. No, pues, eso- eso- no, es que es muy serio, es muy serio. Yo lo digo así como si fuera de, es una conferencita del miércoles, ¿no? Este asunto muy, muy serio. Entonces, ese es el texto. ¿A eso te referías, Felipe? La primera Sí, pregunta no te la entendí bien. exactamente, sí, exactamente. Y precisamente pensaba yo que era algún tipo de colección de la Ibero, pero no, ya me aclaró que es una edición personal. Tú me dices cuánto quieres y me mandas la dirección y yo te los mando. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Yo quiero comentar algo. Sí, Elia. Hay una interpretación de la muerte de Jesús. Creo que es el primero que escribió, ¿Marcos? Marcos, sí, el que las últimas palabras de Jesús las dice en arameo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él piensa que ahí Jesús se da cuenta de que, pues, que Yahvé no es su Dios, sino que es el Padre, con el que él siempre se identificó. Y otro de los evangelistas termina así su evangelio: en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que es Juan, ¿no? Lucas. O Lucas, el que le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ujú. Entonces, ahí la interpretación que hace este autor es que Jesús se da cuenta
de que Yahvé no es su Dios. Él lo percibe de otra forma. Como tú dices, es padre, no es castigador, no abandona, no reprime, no quiere que el hijo muera. Claro, pues qué padre. Dios envió a su hijo para que muriera. Es casi, Sí, por casi. eso. Sí, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está en Mateo y en Marcos. Sí, pero hay uno que dice que es arameo y el otro es Sí, hebreo, ¿no? sí, exactamente. Son las palabras. Este, bueno, en todo caso, en los dos, es Dios mío, Elí, Dios mío. No dice el nombre de Yahvé. Yo no acentuaría, yo no pondría demasiada atención en ello, este, porque el Dios que predica Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay pasajes sumamente hermosos y bellos sobre el amor de Dios, muy, muy bellos. Léanse, por ejemplo, Osea, ¿no? Es casi intolerable el amor de Dios hacia su pueblo. Eh, claro que también existe un Dios castigador, vengativo, genocida. ¿Sí? El Dios tiene arranques genocidas y no pocos, tienen más bien muchos. Pero bueno, se trata de la concepción de Dios que tenían en el pueblo y que fue evolucionando. Pero la concepción de Dios que tiene Jesús es algo verdaderamente maravilloso, que, que sí es lamentable que se haya desvirtuado con esta interpretación. Bueno, Gracias. la próxima semana vamos a hablar de dos profecías sobre la nueva alianza, una Jeremías y una en Ezequiel. Nos vemos a las 8. Que la pasen muy bien, que gane Gracias, Mexicano ya. Javier.